Amigos, seguimos aquí en Día D y como hemos adelantado antes de la pausa, vamos a ver un reportaje que ha preparado Fernando Díaz sobre los caminos reales que pueden existir para un adelanto de elecciones. ¿Cuánto es voluntad política? ¿Cuánto se rige por la Constitución? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede acortar? Aquí la nota. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Creo que las decisiones del Ejecutivo no han sido las mejores para poder llevar bien esto, ¿no? No se debió decir que al inicio que querían quedarse hasta el 2026. Ni siquiera se debió dar la fecha del 2024 al inicio. Se debió decir, vamos a hacer esto lo más rápido posible. ¿Cómo votó por Dina Boluarte? ¡No nos representa! ¡No nos representa! ¡Dina Boluarte, perra! ¡Esta prensa! ¡Quiero que a todo nivel nacional salgamos a protestar! Es evidente ahora que hay un consenso muy amplio que necesitamos ir con el adelanto de elecciones. Pero también necesitamos definiciones políticas sobre qué tipo de elecciones y en qué condiciones vamos a llevarlas a cabo. Si Dina Boluarte renuncia y el presidente del Congreso asume y como tiene que convocar de inmediato, ya no se podrían hacer mayores reformas porque ya estaríamos con un proceso electoral convocado y lo podría convocar para abril de 2024. Cuando Dina Boluarte asumió el mando tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, sabíamos en el fondo que por más que la Constitución lo mandara, la permanencia en el poder de esta mujer que integró la fórmula presidencial de Perú Libre era tremendamente frágil e incapaz de contener la rabia acumulada y la enorme indignación popular hacia la clase política. Llevamos 5 años de convulsión y creo que ningún partido ha entendido realmente el problema de fondo, ¿no? Que es la poca representatividad que tienen hacia el electorado, ¿no? Cada vez tenemos congresos menos representativos, presidentes menos representativos. Castillo ha sido el presidente menos representativo de toda la historia del Perú en elecciones, ¿no? La prisión preventiva de Castillo y la asunción de Dina no ha dado tregua, como ocurrió en el caso de Valentín Paniagua o con Francisco Sagasti, presidentes de transición de un Perú que desde hace 5 años da tumbos viviendo en una democracia bajo permanente amenaza. No hemos sabido todavía como sociedad apreciar lo importante que es vivir en democracia, ¿no? Porque una crisis en democracia, por más fea que se haya puesto la crisis, es mucho mejor que algo así, cualquier cosa en dictadura. O sea, una crisis como esa en dictadura, no tienes cómo salir. La represión solo va a aumentar porque la persona se va a querer aferrar al poder. En una democracia al menos tú puedes cambiar a ese gobernante en algún momento. Prolongar el mandato hasta el 2026 quedaría solo en la fantasía de Dina Boluarte. No terminaba de colocarse la banda presidencial para que desde distintas regiones ya se dejara sentir el grito de renuncia, cierre del Congreso y nuevas elecciones. Se quiere todo a la vez y eso no es posible. Porque un proceso electoral requiere tiempo. No estamos hablando de cualquier elección, estamos hablando de una elección, de varias elecciones, ¿no? Primarias, primera y segunda vuelta, pero además presidente, Congreso y Parlamento andino, que requiere, repito, tiempo, ¿no? No es cualquier cosa la que estamos hablando. Estamos hablando de una elección para cerca de 26 millones de personas. A solo una semana de la Navidad, los peruanos asistiremos a la Nochebuena con una nueva crisis política envuelta en un ensangrentado papel de regalo, con una veintena de personas muertas en medio de protestas, bloqueos, vandalismo, saqueos y represión, pero también con el tremendo desafío de recortar el mandato de Dina Boluarte y convocar a nuevas elecciones. Creo que es fundamental 2 cosas, ¿no? Que la autoridad electoral defina los hitos o condiciones esenciales que necesita para hacer una elección adecuada, eso incluye tiempos, plazos, y en segundo lugar una definición política que le toca al Congreso, que tendrá que decidir con claridad cuál es el plazo y las condiciones de elección que va a proponer a la ciudadanía. Presionada por la convulsión, la presidenta atendió el grito popular, corrigió el discurso y anunció elecciones para el 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
Pero el país seguía ardiendo y desangrándose. Contra las cuerdas, Dina acortó aún más los plazos. Esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. Sin embargo, el grito desesperado de nuevos comicios no entiende razones, no sabe de cronogramas, ni de los peligros de apresurar un proceso electoral. Al igual que en los contratos, nadie lee las letras chiquitas. Pues no se ha hecho un esfuerzo por hablarle claro al ciudadano. No, el enredo creo que es algo común entre nosotros y eso es algo que deberíamos tratar de erradicar. Utilizar el lenguaje llano que debería ser el lenguaje de la democracia, que todos podamos entender de qué estamos hablando y explicarle a la gente, o sea, que las cosas no son tan fáciles como parecen, tampoco son imposibles, pero hay que seguir procesos. Explicar este tema resulta complejo para cualquiera. Sin embargo, hay criterios básicos a tener en cuenta. La norma actual dice que sí, que una convocatoria de elecciones generales no debe ser menor a los 270 días. Y luego tenemos elecciones que serían para el Congreso, 130 congresistas. Tendríamos elección para la plancha presidencial, que incluye presidente y vicepresidentes, y tendríamos además Parlamento andino. Y además tendríamos paridad de alternancia, que es lo que hoy en día existe. Todo eso, digamos, más o menos, mucha gente dice son 270 días al menos que se requieren para organizar todo ese proceso. Pero estamos ante una situación excepcional de emergencia. Apresurar comicios implica que el Congreso apruebe una disposición transitoria en esta legislatura, discutir la fecha de adelanto con 87 votos o más y adelantar la segunda legislatura para el próximo mes de enero del 2023. Sin embargo, hay un pero, que es un fallo del Tribunal Constitucional que se dio a raíz de esta polémica cuarta legislatura en el periodo parlamentario 2020-2021, donde el TC decía que no se podía modificar las legislaturas para aprobar reformas constitucionales, porque debía haber un proceso de reflexión entre la primera y la segunda votación. Pero si lo que se quiere es tener un nuevo presidente a paso de polka y que encima juramente en diciembre del 2023, implica que la convocatoria se haga en enero, con lo cual nos estaríamos saltando con garrocha otros procesos vitales. ¿Qué nos vamos a saltar, por ejemplo? No se van a hacer elecciones primarias porque no va a alcanzar para hacer elecciones primarias. No se va a poder reformar la Constitución para impedir que los terroristas, narcotraficantes, violadores, etcétera, sean impedidos de postular, porque la ley que se aprobó en su momento para que los impidan postular se ha declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces requeríamos ahora una reforma constitucional para que sea en la Constitución que se establezca esa prohibición. Y ahí viene un dilema mayor. La calle encima reclama nuevas elecciones, pero con reformas, referéndum y con nueva oferta política. Casi todo a la vez. Creo que no hay posibilidad ni condiciones para una reforma electoral de gran magnitud, menos aún para una reforma política que, por ejemplo, incluya temas demasiado extensos como la bicameralidad. Adelantar elecciones sin reformas motivados por la bilis y el comprensible rechazo que a pulso se ha ganado el Congreso nos puede jugar en contra. No ha habido un proceso para que pueda permitirse a la ciudadanía volver a organizarse, volver a inscribir nuevos partidos, que puedan haber algunas alternativas nuevas, ¿no? Si nos aceleramos a hacerlo lo más rápido posible, aumenta la posibilidad, en todo caso, de que nos vuelva a salir lo mismo que siempre. Quienes no creen en los plazos de los entes electorales y desconfían de las explicaciones de los especialistas, ponen como ejemplo lo ocurrido en el año 2000. Fujimori renunciaba por fax. Paniagua asume la presidencia en noviembre, convocando elecciones para el 8 de abril de 2021, con 5 meses de anticipación. No podemos comparar la situación del 2001 con la situación actual. El 2001 éramos 14 millones de electores, hoy somos más de 25 millones. ¿Eso qué ha implicado a nivel de organización del proceso? Que al haber más electores haya más mesas, se duplique el número de mesas de votación, de locales de votación, es decir, se necesita mayor infraestructura, mayor logística, pero además en el año 2000 y 2001 no había ley de partidos. Si adelantamos las elecciones para el 2023, ¿qué partidos podrían participar?
Hay 12 partidos inscritos, nada más. Están todos los que están representados en el Congreso. Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, está Acción Popular, Partido Morado, Juntos por el Perú, ahora tiene ya otro nombre, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular. Esos son los partidos que, si es que en este momento se convocan elecciones, son los únicos que podrían participar. Tendríamos más de lo mismo: Keiko, Acuña, Urresti, De Soto, casi todos aptos para postular. Incluso Vladimir Cerrón podría postular porque la ley que le impedía ha sido declarada inconstitucional por el TC. En el caso de Antauro Humala, su candidatura podría no incluirse, pues depende de su situación jurídica. Está en libertad con beneficios, pero su condena recién se cumple en el 2024. Hay además 12 partidos en proceso de inscripción que podrían quedar fuera, entre ellos el APRA y el FREPAP. Personajes como Sagasti, Pedro Cateriano, Álvaro Paz de la Barra o el propio Julio Guzmán podrían también candidatear. Los filtros, que ya eran un problema, pues ahora lo serán aún más. Habrán muchas quejas respecto de la calidad de los candidatos. Toda la etapa de preparación de la ciudadanía sobre el conocimiento de los candidatos será ahora mucho más difícil. Entonces, todas las condiciones están dadas para que los problemas que ya hemos visto en elecciones pasadas se vuelvan a presentar. Otro escenario que el pueblo exige es que renuncie Dina Boluarte y que se cierre el Congreso. Pero eso es legalmente posible. Bueno, para empezar, el Congreso no se cierra nunca, se disuelve el Congreso. En realidad, en la práctica, se disuelve la Asamblea Principal, el Pleno, porque la Comisión Permanente nunca se disuelve, ¿no? Sigue funcionando hasta que viene el siguiente gobierno. Dina Boluarte, ¿puede renunciar? Podría renunciar y acelerar el proceso del adelantado de elecciones, podría hacerlo. Pero viene ahí un segundo tema que yo también creo que no se está midiendo, que es: si es que renuncia Dina Boluarte, quien asume es José Williams, en el mejor de los casos, podría darse, como se dio en el caso de Sagasti, una nueva elección de la mesa directiva para que otra persona asuma la presidencia de la República. Pero eso va digamos, calmar los ánimos de la gente que está protestando, dado que yo creo que el mayor rechazo ahorita es sobre el Congreso. El rechazo al Congreso es tal que nos ha colocado en un callejón oscuro y sin salida, sin espacio para el debate técnico de este tema tan crucial. Estamos como el perro que se muerde la cola. El principal problema es que si hemos tenido un Congreso que en 15 meses no ha podido aprobar reformas políticas, ¿qué nos garantiza que en 3 semanas o un mes o en 2 meses lo vayan a hacer? Esta semana, algunos congresistas volvieron a demostrar que el adelanto de elecciones parece no importarles mucho. Creo, en general, el Congreso no quiere adelanto de elecciones. Hasta hace unas semanas, antes de que el intento de golpe fallido, no quería irse ni el gobierno ni el Parlamento. Esto era solamente una demanda de fuera, y uno que otro congresista, pero la mayoría no quiere irse. Ahora se ven en la obligación, es difícil que alguien sostenga ahora públicamente que no hayan elecciones anticipadas. Pero pueden hacer todo lo posible para que estas o se realicen lo más tarde posible o se realicen bajo ciertas condiciones que quieren imponer. Incluso se pidió que los presidentes de los entes electorales se vayan también. Si el Congreso se sacrifica adelantando elecciones y yéndose todos, también tiene que haber el mismo sacrificio por el país de quienes presiden los organismos electorales. Y no es una cuestión personal, es una cuestión de principios, de dignidad, los cuales no se canjean ni se abdican, presidente. Después de 2 días de debate, el Congreso rechazó el adelanto de elecciones. Apenas 49 votos a favor. Se necesitaban 66 para ir a referéndum. Entre los 33 en contra, nuevamente los extremos se juntaron. Guillermo Bermejo y Mari Carmen Alba le dijeron no. El Congreso debió dar un mensaje de generosidad y decir: si para solucionar la crisis tenemos que irnos, nos vamos. Pero hay colegas que no se quieren ir, que quieren atornillarse o ya se atornillaron a sus curules. Entonces, son culpables de esta crisis el Ejecutivo, pero el Congreso también.
Solo el Congreso podía reformar la Constitución y encontrar el camino para salir de esta crisis. La vigencia de Dina es cada segundo más frágil y sin baluarte.